Muy buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un gran placer poder recibirlos durante esta mañana y poder compartir así con ustedes los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre del año anterior, correspondiente a los fondos de inversión inmobiliarios y de desarrollo de proyectos. Cabe destacar que, con el fin de optimizar la presentación de la información de cada fondo con respecto a la industria, y tal como se indicó en la convocatoria a esta sesión, se estará realizando una única charla, donde vamos a estar abarcando en detalle la información de cada uno de los 4 fondos inmobiliarios y además el Fondo de Desarrollo de Proyectos. Con el fin de aprovechar al máximo este espacio, por favor tome en cuenta las siguientes indicaciones generales. Primero, esta charla está programada para desarrollarse en el transcurso aproximadamente de 1 hora. Sus consultas van a ser recibidas por medio de la opción PIR, preguntas y respuestas. Esta opción se encuentra en la parte superior de sus pantallas, en la parte superior derecha. Es importante destacar que esta opción está habilitada a partir de este momento. Así que lo animamos que a partir de ahora y a lo largo de toda la charla puedan enviarnos sus consultas y no necesariamente hasta la parte final. Si lo hacen de esta manera, para nosotros va a ser mejor la atención de sus consultas, que son muy valiosas, y además también nos va a permitir maximizar el tiempo que hemos dedicado a este espacio. Las consultas van a ser evacuadas en el orden según el ingreso. Es importante también recordarles que estaremos abordando por este medio aquellas consultas que estén directamente relacionadas con la presentación o en su defecto con el último informe trimestral. Por temas de tiempo, vamos a estar atendiendo una consulta por inversionista para poder atender a la mayoría de los presentes. Una vez que se hayan contestado todas las consultas y si aún tenemos tiempo disponible, vamos a responder de igual manera por orden de ingreso a aquellas consultas adicionales. Si por un tema de tiempo no podemos atender todas sus consultas, ponemos a su disposición el correo bcrfondos@bancobcr.com y por este medio nos pueden llegar sus inquietudes y con gusto vamos a estar respondiéndolas en el menor tiempo posible. A continuación, me complace presentar a Gretel Fallas Sequeira. Ella es la jefe de gestión inmobiliaria de BCR Safi y ella es quien va a tener a cargo la charla de esta mañana. Buenos días, Gretel. Tienes toda nuestra atención. Muchas gracias, Luis Javier. Buenos días, estimados inversionistas. Como bien lo comentaba Luis Javier, soy la nueva encargada de la Jefatura de Gestión Inmobiliaria y me complace este día estar con ustedes para presentarles los resultados del informe trimestral al cierre de diciembre de 2024. Voy a empezar a compartirles pantalla. Perfecto. Bueno, como les comentaba, vamos a presentar el informe trimestral al cierre de diciembre de 2024. Como parte del programa, vamos a hacer un breve resumen de la industria de fondos inmobiliarios y a su vez un informe trimestral de cada uno de los 5 fondos administrados por BCR Safi. Iniciando con la industria de fondos inmobiliarios, podemos ver acá una serie de indicadores que caracterizan nuestra industria. Por acá tenemos el activo total administrado de 2.621 millones, un rendimiento promedio de la industria de 2.56%. La industria cuenta con 307 inmuebles, un total de 8.600 inversionistas aproximadamente, 2 millones de metros cuadrados totales, un 26.7 de apalancamiento promedio de la industria, 1.15 de comisión de administración, alrededor de 1.700 inquilinos
y una ocupación promedio al cierre de diciembre de 71.5. En la siguiente gráfica pueden ver la evolución de los activos administrados desde el 2005 al 2024, donde la línea gris es la industria y la línea azul es BCR Safi. Este monto está puesto en montos de miles de dólares. Acá podemos ver que la industria tuvo una reducción al cierre de diciembre de un 2%, cerrando en 2.621, y el BCR Safi una reducción del 12%, quedando en 877. Siguiendo con los activos totales y los activos netos, acá podemos ver en la siguiente gráfica una comparación de todos los competidores de la industria y los fondos administrados por BCR Safi, donde las líneas o las barras azules son los fondos inmobiliarios de nosotros y las líneas y las gráficas en color gris son los competidores, teniendo la barra gris oscuro siendo el activo total y la barra gris claro representando los activos netos. Si nos vamos al competidor número 1, tenemos que administra aproximadamente 403 millones de dólares y un activo neto de 312 millones. Si nos vamos al último competidor, el competidor número 10, se tiene 40 millones de dólares aproximadamente en activos administrados y 34 millones en activo neto. Específicamente los fondos administrados por BCR Safi, tenemos el fondo inmobiliario con 372 millones de dólares en activos totales y 240 en activo neto. Para el fondo FCI o del comercio y la industria, 342 millones de activos totales y 197 de activos neto. Para progreso inmobiliario, 105 millones de activos totales, 87 millones de activo neto. Y el fondo inmobiliario rentas mixtas, 58 millones de dólares y 33 de activo neto. Acá es importante recalcar que el fondo inmobiliario rentas mixtas es un fondo denominado en colones. En la siguiente gráfica pueden observar cómo está compuestos los ingresos por renta según el sector. Todos estos de acá son los sectores de la industria, pero tal vez nos vamos a centrar un poco en los principales, que son el sector comercio, con las barras de color amarillo, sector oficinas, las barras de color azul, y los parques industriales, las barras de color morado. En esta sección de acá pueden ver los fondos administrados por BCR Safi, donde el fondo inmobiliario tiene su concentración en oficinas, cerca de 800. Estos montos están expresados en miles. El fondo FCI, su composición principal, la podemos ver acá, es la parte comercial. Progreso inmobiliario, también la parte comercial, y rentas mixtas, tanto oficina como comercio están muy similares, cerca de 200,000. También tenemos composición importante en fondo FCI inmobiliario en la parte de parques industriales. Si nos vamos a los competidores, podemos ver estos principales, los primeros 4, que también tienen una concentración importante en oficinas, siendo el competidor 1 acercándose a los 1,800. Por acá tenemos el competidor 5, que también tiene una concentración importante, pero en la parte de comercio. Y el competidor 2, una concentración importante en la parte de parques industriales. Con respecto a la comisión de administración, la industria se sitúa en 1.15% en promedio. Tenemos acá los fondos administrados por BCR Safi y acá los fondos de los competidores, que se ordenan según su activo administrado. Para hacer un poco de énfasis en los fondos administrados por BCR Safi, tenemos que el fondo inmobiliario tiene una comisión de 0.40%, el fondo FCI 0.80%, el fondo Progreso 0.90% y el de rentas mixtas 0.10%. Con respecto a los competidores, el competidor número 2 es el que tiene el mayor porcentaje de comisión de administración de la industria, con un 2%. Le sigue el competidor número 10 con 1.75% y como pueden ver, los demás competidores se sitúan en comisiones muy similares. El competidor número 1 también está muy cerca del 2 con 1.60%. Con respecto al rendimiento líquido de los últimos 12 meses, la industria se sitúa en 2.56%. De igual manera, tenemos acá a la izquierda los fondos administrados por BCR Safi y acá el resto de los competidores.
Tenemos acá el fondo inmobiliario con 0.99%, el fondo del comercio y la industria con 3.09%, el fondo progreso con un rendimiento de 2.43% y rentas mixtas con 4.59%, que vuelvo a hacer aquí la observación que este fondo es el único denominado en colones de la industria. Por acá, el competidor número 10 es el que tiene el mayor porcentaje de rendimiento líquido de los últimos 12 meses con un 4.66%. Por acá tenemos otros muy similares con 3.88, 3.74 y los demás componentes de la industria se sitúan en rendimientos similares. Con respecto a los datos de la cantidad de metros ocupados y la ocupación al cierre de diciembre, la industria se situó en 71.5. Las barras de color gris son los metros cuadrados arrendables y las barras de color azul los metros cuadrados ocupados. Si nos vamos nuevamente a los fondos administrados por BCR Safi, tenemos que el fondo inmobiliario tiene cerca de 450.000 metros arrendables y un poquito más de 200.000 de metros cuadrados ocupados para una ocupación del 43.2. El fondo FCI se sitúa un poquito más arriba de los 300.000 metros cuadrados arrendables, metros cuadrados ocupados un poco más de 250.000 para una ocupación promedio del 87.5%. El progreso inmobiliario tiene una cantidad de metros cuadrados arrendables cercanos a los 100.000, metros ocupados un poco más arriba de los 50.000 metros. El fondo inmobiliario rentas mixtas se sitúa cercano a los 100.000 en metros cuadrados arrendables y en los ocupados está también muy cerca de los 100.000. Si nos vamos a la industria, tenemos por acá, por ejemplo, el competidor 4 con una ocupación del 87.8. Sin embargo, vean que los metros cuadrados arrendables son un poco menor a los comparados con los nuestros, cercanos a los 200.000. Y por acá podemos ver también otros competidores, su composición en cuanto a metros cuadrados arrendables y metros cuadrados ocupados. Para hablar un poco de los factores externos que ya todos hemos estado viendo en los últimos años, los impactos que han tenido en el rendimiento. Recordemos que en el 2018 los fondos inmobiliarios pagaban aproximadamente o tenían un rendimiento líquido de 7.09, pero con la aprobación del plan fiscal, los rendimientos cayeron cercanos al 6%. Esto debido a que los impuestos de los alquileres pasaron de un 5% a un 15%, afectando muy negativamente a los fondos inmobiliarios. Posteriormente nos llegó la pandemia, ¿verdad? En los años 2020 y 2021, donde se dio la mayor afectación, donde hubo ajustes generales de renta, por lo cual los fondos cayeron abruptamente sus rendimientos. 2020 cerró en 4.78 y 2021 en 3.84. Posteriormente hemos tenido impactos macroeconómicos en las alzas de tasas de interés. La línea punteada de color naranja es la tasa de referencia prime y la línea punteada de color azul es la tasa básica pasiva. Podemos ver acá en los porcentajes que se situaban antes del 2022, donde se ha ido aumentando la tasa prime y la tasa básica pasiva también. Hasta el 2024 empezó a haber aquí una reducción. Sin embargo, esto ha impactado en una manera muy importante los créditos que tienen los fondos inmobiliarios, por lo cual han disminuido también sus rendimientos líquidos a raíz de este impacto. Tenemos 2022 un rendimiento promedio de 3.75. En el 2023 los fondos cerraron aproximadamente en 2.99 y en diciembre de 2024 2.56. Vamos a comenzar de una vez a hablar sobre los informes trimestrales de cada uno de los fondos inmobiliarios administrados por BCR Safi y el Fondo de Desarrollo de Proyectos. Iniciando con el Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas, para hablarles un poco de indicadores de cómo cerró el fondo en diciembre. Tenemos un total de activos totales de 29.900 millones de colones. Este fondo está compuesto por 8 inmuebles, 9.800 metros arrendables aproximadamente,
El plazo de vencimientos de los contratos se sitúa en 2.7 años. Para activos inmobiliarios se sitúa en 28.500 millones de colones, una cantidad de 53 inquilinos, una ocupación al cierre de diciembre de 86. El valor de la participación se sitúa en 2.903.000 versus un valor de mercado de 2.970.000. Al cierre de diciembre se contaban con 175 inversionistas. Cantidad de participaciones colocadas, 5.190. El rendimiento total de los últimos 12 meses cerró en 18.24 y el líquido en 4.59. Y como referencia tenemos el precio de la última negociación, que es de 3,5 millones de colones. Si nos vamos un poco a la composición de ingresos por actividad económica, tenemos en este pastel que un 46% se situó principalmente en comercio al por mayor y al por menor, un 40% en enseñanza, y tenemos otros dos sectores con un 7% que son el de servicios y actividades económicas. Con respecto a la composición de ingresos, pero por inmueble, tenemos que el principal inmueble es Sabana Sur con un 23%, la Universidad Latina de San Pedro le sigue igual con un 23%, el inmueble denominado BC Desamparados con un 17%, la U Latina de Santa Cruz con un 17%, Multicentro Desamparados con un 12% y acá el resto de los inmuebles. Como detalle tenemos que se registró entrada de nuevos inquilinos por 164 metros cuadrados, generando aproximadamente 835.000 colones de rentas mensuales. Para ver un poco el rendimiento líquido de los 12 meses, tenemos en la gráfica una comparativa desde el cuarto trimestre del 2023, cerrando al cuarto trimestre del 2024, donde se cerró en 4.59. Acá no aparece la línea de la industria porque, como les comentaba, es el único fondo en colones. Con respecto a la morosidad, el tercer trimestre de 2024 se situaba en 61.15 y el cuarto trimestre bajó considerablemente a 28.36. Si nos vamos un poco a los rangos de días por morosidad, nos vamos a concentrar en el cuarto trimestre, de 0 a 30 días, 0.7, de 31 a 60, 14.34, de 61 a 90, un 13.3 y más de 91 días cerró en 0. Que acá pueden ver el resultado total del cuarto trimestre. Para ver un poco los resultados financieros del inmobiliario rentas mixtas, las principales partidas que afectan los ingresos, evidentemente, son los ingresos por arrendamiento. Esto está expresado en miles de colones. Acá podemos ver la comparación del cuarto trimestre versus el tercer trimestre en ingresos por arrendamiento, donde hay un incremento. Ganancias no realizadas por ajustes del valor razonable, la otra partida que impacta la totalidad de los ingresos. Podemos ver también acá un aumento con respecto al tercer trimestre, por lo cual el total de ingresos es de 1.110.000 versus 992. Si nos vamos a los gastos específicamente, las principales partidas que afectan el total de gastos son los gastos financieros, como pueden ver acá, un trimestre con el otro, gastos operativos y también las pérdidas no realizadas por ajustes del valor razonable. Cerrando un total de gastos para el cuarto trimestre de 2024 de 356.000 y 485.000. Recordemos que está expresado en miles. Utilidad neta para el cuarto trimestre de 754 y un tercer trimestre de 506. Como planes de acción que se ha venido ejecutando, se encuentran las negociaciones con proveedores financieros. Mediante un hecho relevante del 10 de enero del 2025, se publicaron las condiciones de las renegociaciones del crédito, pasando como principal punto importante acá de 12 a 20 años. Podemos ver acá las condiciones importantes del crédito, donde tiene una fecha de inicio de diciembre de 2022, una fecha de vencimiento ahora de diciembre de 2042. El monto se mantiene igual, el plazo es a 20 años, un periodo de gracia del capital de 24 meses. Para la forma de pago tenemos cuotas por primeras 24 cuotas,
únicamente intereses vencidos. A partir de la cuota 25 se hacen abonos mensuales que se imputan al capital e intereses vencidos. Con respecto a la tasa de interés, el primer y segundo año es una tasa fija del 7,45. A partir del tercer año es tasa básica pasiva más 2,82. Estas tasas son ajustables mensualmente cada vez que varíe la tasa básica pasiva. Continuamos con el fondo de inversión inmobiliario. Haciendo un repaso de los indicadores, tenemos que el fondo cerró al cierre de diciembre en 371 millones de dólares. Tiene una cantidad de 12 inmuebles, Tiene metros cuadrados arrendables de 461,000, un promedio del vencimiento de los contratos de 0,2 años, activos inmobiliarios por 353 millones, 132 inquilinos, 43,2 cerró la ocupación, un valor de participación en libros de 952,50, el valor de mercado en 600, 1,491 inversionistas son al cierre de diciembre, cantidad de participaciones en circulación 251,852, rendimiento de los últimos 12 meses refiriéndonos al total menos 11,65 y el líquido 0,99. Tenemos un precio de último de negociación de $180. Nos vamos también a la composición según actividad económica de los ingresos. Las industrias manufactureras como principal fuente generador de ingresos cerró un 34%, otras actividades económicas en un 18%, la enseñanza en un 17%, comercios al por mayor y al detalle un 11% y otras actividades de administración de apoyo como los siguientes rubros. Composición de ingresos según el inmueble, tenemos como principal fuente generador de ingresos el inmueble Zona Franca Coyol con un 33%, Forum 2 con un 20%, Paseo Metrópoli con un 14%, Torre Mercedes y Forum 1 con un 10%, y acá pueden ver el resto de inmuebles que conforman este PAI. Con respecto a la entrada de nuevos inquilinos, se alquilaron 44,25 metros cuadrados, generando aproximadamente rentas mensuales de $2,200. Con respecto al rendimiento líquido de los últimos 12 meses y el promedio de la industria, de igual manera se grafica desde el cuarto trimestre del 2023 al cuarto trimestre del 2024, cerrando el fondo inmobiliario en 0,99% y la industria en un 2,56%. Con respecto al rango de morosidad, 7,72 cerró el tercer trimestre del 2024 y el cuarto trimestre del 2024 en 6,99, habiendo una reducción. Si lo vemos por la cantidad de días, el rango de la morosidad, tenemos al cuarto trimestre de 0 a 30 días 1,76, de 31 a 60, 5,02, de 61 a 90, 0,21 y más de 91 días en ambos trimestres no se registró morosidad. Para hacer el repaso de los resultados financieros, igualmente expresados en miles, tenemos el cuarto trimestre como las partidas principales que afectan los ingresos por arrendamiento, aquí pueden ver la comparación con el tercer trimestre, las ganancias no realizadas por ajuste de valor razonable y el total de ingresos, cerrando 5,127 versus 9,554. Con respecto a los gastos, de igual manera las principales partidas son los gastos financieros, como pueden ver acá, los gastos operativos y las pérdidas no realizadas por ajustes del valor razonable, cerrando un total de gastos de 7,149 versus un tercer trimestre de 6,571. Una utilidad neta de menos 2,021 versus 2,983. Continuamos con el Fondo Inmobiliario del Comercio y la Industria, FCI. Con respecto a los indicadores, este fondo cerró en 341 millones de dólares, 34 inmuebles, 315,600 metros cuadrados arrendables. El plazo promedio del vencimiento de los contratos se sitúa en 2,1 años, una cantidad de activos inmobiliarios de 334 millones, 380 inquilinos, 87,5 la ocupación mensual al cierre de diciembre, un valor de participación total de 1,085 y un valor de mercado de $501,
1.301 inversionistas son los que conforman este fondo. 180.985 son la cantidad de participaciones en circulación. Un rendimiento total de 4.24, uno líquido de 3.09. Y el precio de referencia de la última negociación se sitúa en $210. Yéndonos a la composición de ingresos por actividad económica, tenemos las industrias manufactureras como principal fuente generador de ingresos con un 33%, el sector de enseñanza, el sector del comercio al por mayor y al por menor un 31%, enseñanza en tercer lugar con un 10%, y aquí pueden ver el resto de sectores que conforman este país. Con respecto a la composición de ingresos, pero el inmueble, tenemos Global Park con un 23%, Paseo de las Flores un 11%, Momentum Pinares un 10%, y acá pueden ver el resto de inmuebles que conforman este PAE. Con respecto a la entrada de nuevos inquilinos, se alquilaron 724.9 metros cuadrados, generando aproximadamente $14.400 mensuales. Los rendimientos líquidos de los últimos 12 meses versus la industria, tenemos que al cuarto trimestre del 2024, el fondo FCI se situó por arriba de la industria con un 3.09 y la industria con un 2.56. El rango de morosidad del tercer trimestre 2024 pasó de 18.5 a 15.9. Viéndolo por los días, de 0 a 30 días, al cuarto trimestre cerró en 3.26, de 31 a 60 en 7.05, de 61 a 90 a 4.9 y más de 91 días en 0.68. Viendo un poco los resultados financieros, de igual manera las principales partidas expresadas en miles, tenemos los ingresos por arrendamiento, que se mantuvieron muy similares de un trimestre al otro, y las ganancias no realizadas por ajustes de valor razonable, pueden ver acá la diferencia de un trimestre con el otro. Para un total de ingresos de 12.126 versus 7.546, hay un aumento importante en los ingresos para el cuarto trimestre del 2024. Con respecto al total de gastos, las principales partidas son los gastos financieros, se mantuvieron muy similares. Los gastos operativos también se mantuvieron bastante similares, y las pérdidas no realizadas por ajuste del valor razonable. El total de gastos al cierre del cuarto trimestre de 8.900 aproximadamente, y al tercer trimestre 5.500. Una utilidad neta de 3.129 versus 2.042 del tercer trimestre del 2024. Continuamos con el Fondo Progreso Inmobiliario. Los mismos indicadores. Cerró en diciembre con $105 millones aproximadamente en activos totales, 17 inmuebles, 85.400 metros cuadrados arrendables. El plazo promedio de los contratos se sitúa en 3 años. Activos inmobiliarios por $102 millones, 66 son la cantidad de inquilinos, un 79.15 la ocupación mensual de diciembre, un valor total de participación de 5.399 y un valor de mercado de aproximadamente $4.600. 497 inversionistas, 16.195 son la cantidad de las participaciones que se encuentran en circulación, un rendimiento total de 7.32, uno líquido de 2.43. Y el precio de referencia de la última negociación, 5.365. Si nos vamos a la composición de ingresos según la actividad económica, 32% se ubica al comercio al por mayor y al detalle. Otras industrias económicas un 28%, industrias manufactureras un 15%, y acá pueden ver el resto de actividades que conforman este fondo. Con respecto a la composición de ingresos por inmueble, tenemos como principal fuente generador de ingresos Paseo Metrópoli con un 20%, Terra Campus con un 13%, de igual forma Zona Franca Z con un 13% y Paseo de las Flores. Y acá pueden ver el resto de los inmuebles que se sitúan en el resto del país. Con respecto a la entrada de nuevos inquilinos, se colocaron 56.4 metros cuadrados arrendables y 789 es el promedio de rentas mensuales según esta colocación.
En cuanto a los rendimientos, tenemos que al cuarto trimestre del 2024, la industria y el fondo estuvieron muy similares, cerrando la industria en 2,56 y el fondo progreso en 2,43%. Con respecto a la morosidad, para el tercer trimestre de 2024 un 16,5 y el cuarto trimestre un 14,1. Luego tenemos el rango de morosidad de 0 a 30 días al cuarto trimestre 7,9, de 31 a 60 alrededor del 5%, de 61 a 90 1,8 y para un rango mayor de 90 días en ambos trimestres no hubo morosidad. Haciendo el repaso de los resultados financieros expresados en miles de dólares, tenemos que para el cuarto trimestre las principales partidas con respecto al tercer trimestre se sitúan en ingresos por arrendamiento, manteniéndose muy similares, y ganancias no realizadas por ajuste de valor razonable, para un total de ingresos del cuarto trimestre de 4,474 versus el tercer trimestre de 2,317. De igual manera, con los gastos, las principales partidas se mantuvieron muy similares, como lo son los gastos financieros, los gastos operativos, y acá tenemos las pérdidas no realizadas por ajuste de valor razonable, dando un total de gastos de 2,200 versus 785 en el tercer trimestre, para una utilidad neta de 2,274 para el cuarto trimestre y 1,532 para el tercer trimestre. Como planes de acción, también se encontraban negociaciones con proveedores financieros. Según el comunicado de hecho relevante del 28 de enero de 2025, se renegoció esta operación de crédito con el Banco de Costa Rica. Inicialmente vencía el 13 de febrero del 2025, ahora vence el 28 de enero del 2040. El monto se mantiene igual, la tasa pasó de un 7,5 a 5,90. Estaba indexado a la Prime Rate, ahora es tasa fija 24 meses, posteriormente $3, 3 meses más 2,67 de spread. En cuanto a los intereses, anteriormente eran mensuales y capital al vencimiento, ahora son cuotas niveladas de intereses y amortización al principal. Seguimos con el Fondo de Desarrollo de Proyectos, Parque Empresarial Lindora. Como principales indicadores, tenemos una cantidad al cierre de diciembre de activos totales de 42,6 millones de dólares. Está compuesto por un inmueble, 30,756 metros cuadrados arrendables, un plazo promedio del vencimiento de los contratos de 4,8, activos inmobiliarios de 41,3 millones de dólares, cuentan con 13 inquilinos, un 51,7 es el porcentaje de ocupación al cierre de diciembre, un valor total de participación de 880,9 y un valor de mercado de 881,4. Cuenta con 59 inversionistas, 21,200 participaciones colocadas, rendimientos últimos 12 meses, total menos 12,25 y líquido menos 5,64. Recordemos que un fondo de desarrollo va a presentar rendimientos negativos hasta que su objetivo se cumpla, que es cerrar el fondo, cuando se vendan todas las propiedades. Precio de la última negociación, $1,110. Si nos vamos a la composición al cierre de diciembre de 2024 versus septiembre de 2024, tenemos que el 41% en diciembre se situaba en otras actividades de servicios, un 24% en comercio al por mayor y al detalle y un 23% en hoteles y restaurantes. Para septiembre de 2024 la composición estaba situada en un 50% en actividades de servicios, un 28% al por mayor y al detalle, un 11% en actividades empresariales y de alquiler, y hoteles y restaurantes contenía un 11%. Si nos vamos a los rendimientos líquidos de los últimos 12 meses, tenemos que el Fondo de Desarrollo se situó en menos 5,64, como ya lo vimos anteriormente, y la industria en 2,56. Con respecto a la morosidad, para el tercer trimestre de 2024 un 26% y el cuarto trimestre un 22,9%. Si nos vamos por los rangos, de 0,30 a 1,3, de 31 a 60, 1,3, de 61 a 90 no hubo morosidad en el cuarto trimestre y más de 91 días, un 13,4. Con respecto a los resultados financieros del Fondo de Desarrollo de Proyectos, igual se expresa en miles.
Tenemos en principales fuentes de generadores de ingresos los ingresos por arrendamiento y los ingresos por venta de inmuebles. Podemos aquí ver la línea del 2024 para un total de ingresos al cierre de diciembre de $1,901. Con respecto a los gastos, las principales partidas son los gastos operativos, como pueden ver acá, gastos financieros y pérdidas no realizadas por ajustes de valor razonable. Para un total de egresos al cierre de diciembre de 2024 de 4,332 versus 6,227. En cuanto a la utilidad o pérdida neta del periodo, se cerró en diciembre de 2024 en menos $2,400 versus 1,136 al cierre de diciembre del 2023. Eso sería con respecto a los informes trimestrales. Damos espacio a las preguntas y respuestas. Muy bien, Gretel, muchísimas gracias por ese amplio detalle y esa buena explicación de los resultados y también de todas las gestiones que se han venido realizando, perdón, principalmente en el último trimestre, es decir, el cuarto trimestre del año anterior. Esto con relación a los fondos de inversión inmobiliarios y también el Fondo de Desarrollo de Proyectos administrado por BCR Safi. Tal como comentó Gretel, vamos a entrar al espacio de consultas, pero antes de entrar a este espacio donde de verdad valoramos muchísimo sus comentarios y sus inquietudes, queremos hacerles algunos recordatorios. Primero, queremos recordarles que esta y todas las charlas se suben a nuestro canal de YouTube que podrán encontrar con el nombre BCR Fondos de Inversión. De esta manera van a tener a su alcance, para el momento que ustedes consideren oportuno, revisar esta y todas las demás charlas que hemos realizado en los últimos meses. Los invitamos a que, por favor, si desean hacerlo, se suscriban a nuestro canal y así van a recibir notificaciones de nuestra variedad de publicaciones. Otro de los medios a través del cual ustedes también pueden obtener información muy oportuna y relevante de BCR Safi es nuestra página web bcrfondos.com. Los invitamos a que visiten nuestra página, ya que en ella van a poder encontrar información de su interés relacionado no solamente a los fondos de inversión inmobiliaria, sino también a nuestros fondos financieros, con respecto, por ejemplo, a boletines financieros, estados financieros, informes trimestrales, prospectos y mucha más información relacionada con nuestros fondos de inversión. Por supuesto, le recordamos también que nos ubicamos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, donde también nos pueden encontrar como BCR Fondos de Inversión. Agradecemos muchísimo que todavía permanezcan con nosotros en este espacio tan importante. Y ahora sí, vamos a proceder con las respuestas a las consultas que ustedes amablemente nos han hecho llegar por medio de la opción P y R. La primera consulta que tenemos nos dice lo siguiente: ¿por qué la decisión de unificar en una sola charla cuando en charlas pasadas de cada fondo no era suficiente para contestar preguntas? Gracias, Luis Javier. Bueno, la decisión de unificar las charlas en una sola se tomó con el objetivo de mejorar la eficiencia y aprovechar mejor el tiempo y el espacio para que los inversionistas en una única sesión puedan ver todos los fondos inmobiliarios y se generara la información más fluida y completa. Además, se ha recibido diversas recomendaciones de participantes de que por favor se hicieran un formato más consolidado. Muy bien, Gretel, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra consulta, dice: buenos días, me preocupa mucho la afectación de los fondos inmobiliarios del BCR, el tema de las bodegas del Pacífico. ¿Cuándo volverán a subir el valor de las participaciones inmobiliarias? Bueno,
Entendemos la preocupación de los inversionistas con respecto a este tema. Comentarles que en BCR Safi se han estado haciendo constantes cambios para mejorar los procesos y los equipos a lo interno. Se ha mejorado el equipo de comercialización, el de ingeniería y varios procesos internos con los que contamos. Estos ajustes nos permiten ofrecer una atención más ágil y mejor para todos los inmuebles que administramos. En términos generales, BCR Safi se compromete con los inversionistas para presentar una mejora en la rentabilidad en el transcurso del tiempo, correspondiendo al promedio de la industria, lo que refleja un impacto positivo en las acciones que hemos estado recibiendo y haciendo. Muy bien, Gretel, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Nos menciona el, el inversionista o el participante lo siguiente. Por favor, presentar el plan de acción comunicado en septiembre de 2023 y el estatus de cada una de las acciones propuestas. Perfecto. Bueno, durante esta charla hemos podido ver las diferentes acciones que se han tomado con respecto a los fondos inmobiliarios, principalmente centrándonos en la reducción del apalancamiento a través de las ventas de inmuebles, adicionalmente renegociando las condiciones de los créditos de los inmuebles o de los fondos que administra BCR Safi. Esto nos permite disminuir paulatinamente el endeudamiento mediante el flujo operativo. Muy bien, Gretel. Tenemos otra consulta. Dice, esta nos la plantea Melissa González. Dice, ¿cuál es la proyección del rendimiento en los próximos años? Ella hace referencia a los próximos 2 a 5 años. ¿Cuáles son los principales factores que podrían afectar y poner en riesgo el rendimiento en los próximos años? Bueno, como ustedes saben, los fondos de inversión inmobiliario son instrumentos de renta variable, están sujetos a condiciones del entorno y a condiciones macroeconómicas, también como el desempeño del mercado inmobiliario, por lo cual estimar un rendimiento a futuro es sumamente complejo e incierto. Además, en la regulación no se nos permite estimar estos rendimientos, por lo cual, como le comento, es un poco incierto dar este dato. Muy bien, pasamos a la siguiente consulta. Nos dicen lo siguiente, dice, en el fondo de inversión inmobiliario, ¿cuánto es el monto de los alquileres que ya sobrepasan los 90 días y se están en gestión de cobro? Y están en gestión de cobro, más bien. En el fondo inmobiliario no se mantienen saldos superiores a 90 días al cuarto trimestre del 2024. Muy oportuna la aclaración, muchas gracias. Dice otra pregunta, en el fondo de inversión inmobiliario, de igual manera, ¿cuál es el estatus de PEP, plan de acción, inquilinos, ingresos y gastos actuales? Con respecto al PEP, hemos estado evaluando diferentes alternativas en el inmueble con el fin de poder rentabilizarlo. Se está dando un seguimiento paulatino y constante en su operativa y actualmente el inmueble no mantiene inquilinos activos. Muy bien, tenemos otra consulta. Nos dicen lo siguiente. ¿Cuánto ha sido el monto pagado al BCR por intereses, comisiones, honorarios y gastos de registro de las operaciones de refinanciación con el Banco de Costa Rica en cada uno de los fondos? Como ya estas nuevas operaciones no son líneas de créditos para apalancamiento, ¿en qué forma están calificadas? ¿Se convirtieron en préstamos comerciales ordinarios? ¿Y cuáles son las garantías hipotecarias que tuvieron cada una de esas operaciones de cada uno de los fondos? Ok, bueno, con respecto a los créditos, ustedes pudieron ver durante la charla en las diapositivas presentadas, ahí se ven las renegociaciones que tuvimos de cada uno de los créditos. También han sido comunicadas mediante hecho relevante, las cuales evidencian que ha habido una mejoría en las condiciones en beneficio de los fondos administrados. Gracias, Grete. Tenemos otra consulta. Dice, ¿qué incluyen los fondos financieros? Perdón, los gastos financieros. ¿Qué incluyen los gastos financieros? Ok, para cada uno de los fondos administrados, los gastos financieros incluyen el pago de intereses por operaciones de crédito, incluyen las amortizaciones mensuales, que las cuales se registran como una reserva de acuerdo a lo establecido en el prospecto de cada uno de los fondos. Básicamente, eso es lo que incluyen los gastos financieros.
Muy bien. Muchas gracias a todos por sus consultas. Aquí las seguimos atendiendo. Dice la siguiente consulta. En el fondo de inversión inmobiliario, ¿cuál es el plan para revertir la rentabilidad negativa y para llevarlo al menos a rentabilidad total similar a la industria? Ok, bueno, todos nuestros fondos de inversión inmobiliarios con respecto al rendimiento líquido se encuentran en positivo. De hecho, algunos de ellos tienen una rentabilidad un poco similar a la industria. En cuanto al rendimiento con el cual se distribuye a los inversionistas, es importante aclarar que es el rendimiento líquido, ¿verdad? No el rendimiento total. El rendimiento total, para hablarles un poco al respecto, se ha visto afectado principalmente por las valoraciones de los inmuebles. Sin embargo, estos son registros contables que no afectan la distribución de los rendimientos líquidos. Tal vez esto para aclararlo a los inversionistas. Sí, muy oportuno aclarar esa diferencia entre la rentabilidad líquida y la rentabilidad total. Gracias, Gretel. Tenemos otro punto también, otra consulta. Esta tiene que ver con el Fondo Progreso Inmobiliario. ¿A qué se debe el monto de ganancias no realizadas de 2.9 millones de dólares? ¿Qué inmuebles se revaloraron? Ok, los inmuebles de los fondos inmobiliarios deben valorarse de forma anual según la regulación de la Sujeval, por lo cual ese monto incluye todos los inmuebles. Muy bien. Tenemos otro punto, también aquí otra consulta. Nos dice, no veo en la presentación las ideas y estrategia para incrementar la ocupación. ¿Qué están haciendo en mercadeo, personal de comercialización, estrategia de precios, remodelación de áreas para incrementar la ocupación? Ok, mercadeo, comercialización y qué otro, Luis Javier, disculpa. Le repito, claro, sería Ujú, mercadeo, en el ujú. tema del personal de comercialización, el tema de la estrategia de precios y también la remodelación de áreas para incrementar la ocupación. Ok, con respecto a mercadeo, nos encontramos ahorita en un proceso de reactivación de plataformas digitales, redes sociales, además de colaborar con agencias inmobiliarias para ampliar nuestra visibilidad a nivel de mercado. Con respecto al personal de comercialización, estamos fortaleciendo nuestro equipo con profesionales capacitados que brindan atención personalizada a potenciales inquilinos del fondo. Además, también tenemos con respecto a estrategia de precios, nosotros siempre revisamos y ajustamos nuestros precios con respecto a los informes trimestrales que nos presentan nuestros analistas de mercado. También consideramos opciones de arrendamiento flexible según las necesidades de acuerdo al mercado. En cuanto a la remodelación de áreas, estamos realizando revisión de espacios claves mediante nuestro equipo de ingeniería para hacer nuestros inmuebles más atractivos. Todas estas acciones que les comento son parte de un enfoque integral que van muy en línea con el plan estratégico de la organización, con tal de maximizar la ocupación y que pueda verse reflejado en la rentabilidad en un largo plazo. Gracias, Gretel, de nuevo por la respuesta a la consulta. Tenemos también otra consulta relacionada con el Fondo Progreso Inmobiliario. Nos menciona, la nueva deuda sigue siendo una línea de crédito. ¿Qué significa LC en el slide presentado? Ok, bueno, para aclarar, ya no es una línea de crédito, sino es un crédito a largo plazo. Es por 15 años con pago de intereses y capital mensual y cuenta además con una tasa fija de 5.90 en un plazo de 24 meses. Muy bien, igual muy relacionado con esta consulta, igual relacionado al Fondo Progreso Inmobiliario, nos dice, ¿podrían explicar más acerca del préstamo de progreso y cuál era la fecha de vencimiento anterior? Ok, para este préstamo era una línea de crédito
la cual exigía el pago de su saldo en febrero de este año, por lo cual se renegoció y ahora el nuevo plazo de vencimiento es enero del 2040. Muy bien. Nos menciona en este caso Kevin Daniel Quesada Cordero la siguiente consulta. En el caso de los fondos FCI, inmobiliario y rentas mixtas, estos presentan un índice de endeudamiento a diciembre de 2024 que supera el nivel máximo según lo definido en el prospecto. ¿Cuál ha sido la gestión en este tema considerando el alto grado de endeudamiento así como el incumplimiento? Bueno, según nuestros prospectos, nosotros tenemos nuestros fondos inmobiliarios apalancados en un porcentaje menor según el que se consigna en el prospecto. Además, comentarles que estas nuevas negociaciones de los créditos que ya les expuse nos permiten mejorar la rentabilidad y un mejor manejo del flujo operativo, por lo cual hemos renegociado créditos a largo plazo con capital y pago de intereses de forma mensual, lo que permite disminuir paulatinamente el endeudamiento. Y además también hemos estado llevando la estrategia de algunas ventas para también ir amortizando a los créditos. Muy bien, gracias, Gretel. Y tenemos otra, otra consulta que también nos permite aclarar un punto que se mencionó anteriormente. Vamos a ver. Muchas gracias a todos por las consultas realizadas. Estamos revisando aquí en este momento a ver si tenemos más consultas. Pareciera que no. Si ya no nos aparecen más consultas. De esta manera, al no tener más consultas con respecto a la charla precisamente que hemos realizado el día de hoy, queremos agradecerles a todos ustedes. Primero, agradecerle a Gretel por la buena exposición y también por las respuestas a las consultas planteadas. Y también a ustedes, queridos inversionistas, queremos agradecerles por su presencia e interés en este espacio. Como ya lo mencionamos, al no existir más consultas, daríamos por finalizada la charla del día de hoy correspondiente a los resultados de gestión del cuarto trimestre de 2024 con relación a los fondos de inversión inmobiliarios y de desarrollo de proyectos administrados por BCR SAFI. No deseamos concluir sin antes recordarles y reiterarles que dejamos a su disposición el correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com para que nos hagan llegar sus dudas, comentarios, consultas u observaciones. Siempre es un gusto poder atenderles. Agradecemos su tiempo y atención y nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima entrega. Que tengan un buen día.